tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estoy con la Barbarita, pero con la otra Barbarita, que no está, la Bárbara Bustamante ya volverá, no se preocupen, no la vamos a perder. Pero estoy hoy con la Bárbara Giangrandi. ¿Cómo estás, Barbarita? Hola, Maida, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ayer estaba escuchando también, el otro día estaba escuchando nuestro programa en la noche, porque no lo dan solamente a la hora del almuerzo. Ah, ¿no? No. Lo repiten. Lo ¿Sí? repiten y sabéis que nos escuchábamos súper bien. ¡Qué bueno! Hasta me entretuvo, fue como, Ay. oye, qué interesante lo que están hablando estas señoras. Señoras, sí, somos señoras. Sí. ¿Cómo has estado? Yo muy bien, Maida, y encuentro que el tema queda ad hoc a Esta a la semana. semana, efectivamente. Esta semana. Así que yo te voy a atacar un poquito a preguntas. Voy a O sea, aprovechar. preguntemos primero de cuál es el origen, porque de hace tiempo, y un poco para adelantarle a la gente, vamos a hablar de Halloween, porque estamos a portas, digamos ya terminando este mes de octubre, es ese momento, ese punto de inflexión que sí, ahora en Chile se celebra y harto. Harto, sí. Pero esto viene, y algo que yo sé que a ti te gusta mucho, que viene de los celtas, ¿o no? Exactamente, esta es una fiesta celta que además tiene que ver con la concepción del mundo celta, que es una concepción muy distinta a la que nosotros tenemos y ese mundo que viene de la visión romana, podríamos decir. Viene del mundo celta, que es esta fiesta del zaguán, que básicamente es la mitad del año. Hay una mitad del año que es de luz y una mitad del año que es de oscuridad. Y evidentemente hay que entender que en un mundo que es muy distinto al de hoy día, porque hoy día prácticamente la oscuridad no existe. Desde Claro. que existe la luz eléctrica nos cambió la vida, pero la oscuridad era algo muy real y muy tremendo. La vida y la historia era muy oscura, y sobre todo en Europa en invierno. O sea, piensa tú que, no sé, a las 4 de la tarde se De acababa noche, la sí. luz, y cuando se acababa la luz era Dios te pille confesado, o sea, una hoguera con suerte. Entonces, evidentemente es el inicio de este periodo y que además tiene que ver con la vida, la muerte, pero con el mundo celta en este momento, en este paso de ese medio año de luz al medio año de oscuridad. Los celtas creen que existen lugares, que existen dos mundos paralelos, pero hay lugares, portales en los que tú puedes pasar al otro mundo. Esos eran los bosques, las fuentes, algunos ríos, y esa es la razón del por qué la naturaleza tiene una dimensión sagrada. Así como cualquier persona podía encontrar estos portales, los druidas eran los personajes que de alguna manera eran los mediadores entre estos dos mundos. Pero el día de este punto de inflexión entre la oscuridad y la luz, el portal se abre, y por lo tanto no es solamente el portal digamos, de tiempo, espacio. Hoy día como que con todas las series así tipo Dark o Stranger Things, como que, o incluso de Twilight Zone, todas esas series, como que el concepto de los portales los tenemos claro, porque en los portales celta, estos dos mundos, en el otro mundo no hay tiempo. Es como Narnia, viste que los hermanos Pevensie cruzan el ropero, igualito. viven una vida entera y cuando vuelven son niños nuevamente, Sí. y no han pasado 5 minutos, bueno, lo mismo. Entonces, se permea estos dos mundos de lo que es un mundo de tiempo, espacio, y por lo tanto también del presente, el pasado, el futuro, los vivos, los muertos. Y por lo tanto es un día complejo, un día muy complicado. Ahora, agrégale la fogata, agrégale la oscuridad. Y piensa tú que en la fogata con la luz, o sea, piensa tú hoy día, no sé, pues hoy día tú prendes la luz, abres la ventana, sobre todo en este tiempo, y entran los zancudos. Sí, pues, y ahí Los entraban los murciélagos. Exactamente. Sí. Así que ese es el origen inicial, pero esta fiesta después se va a perder por la época romana y va a ser la migración específicamente irlandesa de esas tradiciones Irish, que van a llevar esta tradición ya mutada, pero a Estados Unidos. Y ahí es donde va a reinventarse, pero ya con el concepto de este mundo de los muertos y de un concepto también decimonónico, porque la gran migración irlandesa y las grandes migraciones europeas a Estados Unidos son del siglo XIX. Y el siglo XIX desarrolla, y yo creo que por ahí nos vamos a poder ir un poco hoy día en la conversación, el concepto de los muertos vivientes. Ah, no, me Los encanta. undead, que es Pero, terrible, sí. porque no alcanzaste, son almas que no alcanzaron la paz.
Maida, y ahí también para linkearlo un poco con, porque hoy día no solamente tenemos el All Hallows Eve, que sería el Halloween, Sí. eso también al día siguiente es un día religioso. Lo que pasa es que cuando los romanos lo combaten, porque los romanos van a considerar que la forma de vivir civilizadamente es vivir como romano, y por lo tanto ellos van a considerar que el que no se afeita no es civilizado. Claro. Ya, el que básicamente no se corta el pelo no es civilizado, y por eso van a hacer un contraste con ese mundo. Pero no solo eso, sino que también en el uso y las costumbres. Entonces ellos van a ir prohibiendo estas fiestas, porque además todas estas fiestas tenían que ver con rituales que en un comienzo incluso hacían sacrificios humanos, ¿ya? Y por lo tanto eso no lo van a considerar bien los romanos para nada. Los celtas además tenían un culto a la cabeza, porque las cabezas era donde reside el alma, y por lo tanto cuando mataban a los enemigos les cortaban las cabezas y coleccionaban las cabezas. O sea, un tema que para los romanos Claro, no era bien. sí. Entonces cuando cae el Imperio Romano y se gesta, porque entendamos que el Imperio Romano va a terminar siendo un imperio cristiano, y el cristianismo tiene ese concepto de la vida como algo sagrado, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios, y por lo tanto libres, dignos per se, y por lo tanto la vida humana pasa a ser algo preciado, y por lo mismo se condenan los sacrificios humanos. Claro. No es algo que se debe hacer. Y la Iglesia finalmente va a terminar suprimiendo esta fecha, y siempre cuando se suprimen las fechas paganas, lo que se hace es que se pone una fecha cristiana encima. Claro. Y entonces se va a establecer que ese día ya no va a ser más este día pagano, donde se permean los dos mundos y donde los espíritus digamos, deambulan, sino que va a ser el Día de Todos los Santos. Exacto. Por lo tanto, la noche anterior es la víspera del Día de Todos los Santos, que sería El Día de los Muertos. el día, exactamente. Incluso en algún minuto fue el 1 y el 2, también es feriado que lo dio la Iglesia Católica, así que qué pena que nos dejaron hoy día con uno menos, pero menos mal. Bueno, pero sí, la verdad es que, claro, quieren quedarse con todo lo, Con con todos todo los lo feriados, bueno sí, y dejar y todo dejar lo todo lo malo malo, fuera. O sea, sí. a ver, yo creo que hoy día tenemos una cultura en general secular, que todavía está marcada por estos ritos de la Iglesia, más allá de que Uno crea o no crea. lo crea o no lo crea. Pero sin duda, por ejemplo, Navidad, que ya podremos hablar más adelante de esa fiesta, es una fiesta hoy día inmensamente pagana, porque es la fiesta de los regalos, Sí. es la fiesta, triunfó Odín, digamos, en cierta forma. Algunos recuerdan qué es lo que se celebra, y si recordaran realmente lo que se celebra, harían menos regalos. Sí. Además que a mí me llama la atención que ahora uno ve menos pesebre. Ya no Bueno, es- por eso. La gracia es el arbolito y el pesebre ya pasó como a... Pero si tú piensas que los nazis, que eran anticristianos, celebraban la Navidad con el árbol es una tradición germana y la figura de Niklaus, que después se convierte en Santa Claus, es una figura odínica, pagana. Pagana, claro. Maida, elementos claves de Halloween. O sea, cuando tú querías entrar un poquito en esto de que los Irish se fueron a Estados Unidos, ¿y qué es lo que llevan? ¿Qué era lo que celebraban ellos? ¿Cómo se celebraban? ¿Cómo termina siendo una fiesta con calabazas? Bueno, es una fiesta que había tornado, en fondo hay un personaje que había logrado, siempre está la ¿El tentación. Jack O'Lantern? Sí. Sí, pues está la tentación humana de tener que engañar al diablo. ¿Ya? Engañar al diablo pareciera ser algo imposible, pero no es imposible, porque el diablo no tiene humor. El demonio no tiene humor. Ya. El demonio no se sabe reír. Y por lo tanto, cuando uno usa la ironía basada en el humor, el diablo, el demonio, es de esas personas, pensémoslo así, que no comprenden las tallas. Perfecto, y ahí esto me hace mucho más sentido con la historia de las calabazas, efectivamente. Exactamente. Porque Entonces, claro, tú cuenta ahí que... No, que él lo que hace es que, no me acuerdo por qué era, pero en el fondo va a morir, llega el diablo y le dice, te vas a morir, y él le dice, pero espérate, déjame tomar toda la noche, dame un ratito más para tomar cerveza, y en el minuto el que él iba a tener que pagar la cerveza, que sabía que no tenía ni un peso, y sabía que el diablo tampoco tenía ni un peso, como el diablo iba a andar con billete, y le dice al diablo, conviértete tú en una moneda de plata, yo se la doy al cantinero y después tú te vuelves a convertir en esta figura. Y cuando el diablo se convierte en la moneda de plata, Jack O'Lantern se mete la moneda en el bolsillo y en el bolsillo tenía un crucifijo. Entonces el diablo no se puede reconvertir. Y ahí le dice, yo saco el crucifijo, pero
tú me das 10 años de vida. Pasan esos 10 años de vida y el diablo vuelve. Sí, esto es así, ¿no? Sí. ¿Sí? Y el Jack O'Lantern le dice, bueno, pero ahora yo quiero un fruto de ese árbol y si tú te subes, como regálame esa fruta antes de morir. El diablo sube y lo que hace Jack O'Lantern o esculpe una cruz en el árbol, lo pone crucifijo alrededor del árbol, entonces el diablo queda atrapado arriba del árbol, que tiene sentido con lo que tú decís de que no se ríe o no tiene humor. Y Jack pues literal. Literal, es muy literal. Y Jack O'Lantern le dice, bueno, entonces cuando yo muera, yo te saco los crucifijos, pero cuando yo muera no voy a ir al infierno. Pasa el tiempo y le dice en el fondo que le perdone la vida en ese minuto, después de esos 10 años. Y cuando muere, tiene un problema, porque el diablo le dice sí, ok. Eso significaba que Jack O'Lantern no podía entrar al infierno. Y cuando va al cielo, Dios le dice, tú has cometido demasiados pecados, tampoco puedes entrar. Entonces Jack O'Lantern queda errante y es ahí cuando el diablo... Es una undead. Exactamente, uno de los primeros quizás. Y es cuando el diablo le da una lucecita, una brasa del infierno, y esa es la que él mete adentro de... No es una calabaza, al principio es otro que tiene más relación con lo escocés. Sí. Y después en Estados Unidos, que era más fácil tener calabazas, en el fondo empiezan a poner esta brasa que viene de esta historia adentro de estas calabazas. Exactamente. Bueno, y ahí es el concepto también, lo que hablábamos del siglo XIX, porque el siglo XIX efectivamente inventa no solo esta historia, que está en una tradición oral, que evidentemente va a llegar. Pensemos que la primera gran migración irlandesa a Estados Unidos va a llegar en la década de 1840. Por el tema de las papas. Por el tema, claro, de la hambruna. Se produce un hongo en la papa. Los irlandeses por las Penal Law solamente podían plantar papa y por lo tanto la papa se va a perder y va a haber una hambruna tremenda y Irlanda va a pasar de 8 millones de habitantes a 4. No se van a morir 4 millones, no, pero, los otros se van. Pero muchos emigran, pero mueren muchos también. O sea, va a ser una hecatombe tremenda, porque además cuando el gobierno británico, primero del primer ministro Peel, quiso hacer algo para ayudar, tenía un problema, porque podía mandar grano desde Inglaterra a Irlanda, pero no había ferrocarriles en Irlanda. Entonces no había logística para llegar a los distintos lugares. Y después va a venir el gobierno de los Russell, y los Russell va a considerar que no tiene que ser Inglaterra la que ayude, deben ser los landlords, los que poseen tierras, británicos que poseen tierra en Inglaterra, o sea, en Irlanda, los que deben ayudar. Y por lo tanto, la gente va a morir y la gente va a emigrar. Muchos van a emigrar al Reino Unido, que era lo más cerca, era cruzar el mar de Irlanda. Y eso va a hacer que haya una animadversión muy profunda con los irlandeses, porque los irlandeses, primero, eran la clase más baja, eran católicos, en una Inglaterra donde el catolicismo estaba prohibido, pero además estaban dispuestos a trabajar por nada, y eso va a implicar que bajen todos los salarios reales, por lo tanto va a ser muy complicado. Y el resto, muchos van a huir a distintas partes, pero en particular a Estados Unidos. Muchos van a llegar en Boston porque va a haber un barco que se llama el Jenny Johnston, que está en Dublin. Hoy día está el monumento de la hambruna y a continuación está este barquito que es pequeño, que iba y volvía y llevó a mucha gente. Entonces con eso van a llegar las primeras migraciones, porque si uno piensa, siempre tiene en la retina Ellis Island, toda esta migración europea que corresponde principalmente a la segunda mitad del siglo XIX, incluso comienzo del siglo XX. Ese es el momento de mayor auge, o sea, por lo tanto los irlandeses empiezan a llegar de antes. Y eso también explica, un poco para hacer el vínculo con Estados Unidos, que estos irlandeses que se van a ir, con una mano por delante y otra por detrás, se van a hacer la América, muchos de ellos, no todos, pero por supuesto que muchos, y cuando Irlanda comienza a hacer sus luchas por la independencia, comienzo del siglo XX, gran parte del fundraising lo van a hacer en Estados Unidos. Ya. O sea, un poco ese Perfecto. vínculo. Entonces, eso por una parte, pero hay que entender que desde comienzo del siglo XIX, o sea, no es el primer undead. No. Desde comienzo del siglo XIX va a surgir, se va a crear la primera historia de vampiros, que es una casualidad, en realidad. Ese verano que no fue verano en Ginebra. El año sin verano. Sin verano. Exactamente. Y que ese carrete de haber estado... Ese carrete fue tremendo en la casa en la Ginebra, arrendada por Lord Byron. Va a llegar su amigo Percy Bysshe Shelley con la que entonces era su amante, Mary, que luego él va a quedar viudo y se va a casar con ella. Que venía con una hermanastra, que era Claire Claremont, y estaba también el doctor,
de Polidori. Ay, ay, perdón, disculpen. Eso se llama alergia, tremendo. Bueno, y el doctor, y esa noche va a haber tormenta y van a contar historias de terror y Byron va a decir, escribamos una historia. Y los dos que eran literatos no escriben nada, Byron y Shelley. Pero Mary va a escribir una obra que obviamente va a ser emblemática, que va a ser Drácula, y que ella Frankenstein, perdón. Drácula viene después porque voy a ir al vampiro ahora. Frankenstein, que evidentemente además Percy Shelley la trata de arreglar, y el doctor Polidori escribe una obra que se llama El vampiro. Y obviamente va a ser la primera invención de un incipiente vampirismo, porque todavía no es el vampirismo propiamente tal, porque para eso hay que esperar a finales del siglo XIX con Bram Stoker y Drácula. Pero te sigo contando de vuelta comercial. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los undead. Así que bueno, así parten. Son invenciones literarias. Sí, son invenciones literarias, pero tienen mucho también buscado este vínculo con la realidad. Entonces, claro, es que tenemos que llegar a Bram Stoker en verdad para poder entrar al siglo XV. Ir a buscar al príncipe de Valaquia, en el cual se inspira, habría inspirado Bram Stoker, que algunos dicen que casi ni lo conoció y otros dicen que sí lo conoció mucho y que sabía mucho la historia. Pero la verdad que pareciera ser que no sabía mucho, pero sí en Whitby, donde él veraneaba, había un relato de un viajero de Valaquia y que por lo tanto ahí él se va a informar. Ahora, describe tan bien lo que describe sin haber estado, porque lo claro está que nunca estuvo en Rumania, eso es un hecho. Pero describe que de una manera que uno se imagina que así es. Sí describe con sentido de realidad Whitby. Claro, pero porque Whitby ahí veraneaba, sí. Pero ahí es donde va a llegar Drácula. Pero claro, hace este nexo con este príncipe que sí existió, este Vlad Tepes, que va a luchar contra los turcos, conocido como el Empalador, que bueno no era, pero entendamos que es un periodo muy complejo de este concepto de lucha bien y mal, en el que en guerra podríamos decir todo está permitido y que es tremendo, sin duda. No, claro, y él además hoy día en Rumania es héroe nacional, o sea, él también es considerado, tuvo billete. Es que lo que pasa es que sin él habría desaparecido la nación. No, y los otomanos podrían haber llegado efectivamente a las puertas de Viena y quizás no es historia, pero podríamos estar hoy día tener otra religión. Por eso, pero más allá de la historia de Vlad Tepes, que algo sabemos de él, Vlad Tepes se convierte en inmortal a través de Drácula. Drácula es un undead. Y claro, lo que termina siendo Bram Stoker es tomando lo que había escrito Polidori, tomando además una fibra que venía antes de Polidori, que es la fibra de lo que llamamos ¿el gótico? Gótico. El gótico, la literatura gótica, no necesariamente tiene fantasmas, no necesariamente tiene vampiros, no necesariamente tiene monstruos. Lo que define al gótico en literatura es que hay un secreto del pasado que afecta al presente. Esa es la lógica. Perfecto. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente esos secretos los sabe alguien que puede ser un fantasma. ¿Ya? Es muy fácil que aparezca un fantasma, que venga con esta historia, pero incluso tú podrías decir que hay algo de gótico en Hamlet. Ya. Porque, claro, Hamlet está con sus amigos y aparece, o sea, primero los amigos son los que ven al fantasma del papá, él quiere ir a ver y el papá termina contando de que lo envenenaron y perfecto. Ya. Pero es un secreto del pasado que afecta al presente. Bueno, en este caso sería este príncipe de Valaquia que por culpa de que se muere su señora, él habría hecho este trato, esto es la literatura, habría hecho el trato con el demonio para
tratar de salvarla y poder frenar a los otomanos, y se habría convertido en ese sentido en Drácula. De hecho, la última película, La de sí, la principal. Untold, esa creo que es la última, una de las últimas. Sí, pero la que yo creo que mejor lo hizo fue la de Coppola. Sí, la que sale Keanu Reeves, esa, ¿no? Sí. Claro, y en esa cuenta más o menos la Con historia. Gary Oldman. Sí, claro, Espléndido. sí. Gary Oldman, espléndido. No, yo en esa película encuentro genial porque Keanu Reeves encuentro que actúa pésimo. Para todo lo que ha hecho después, es como tan... No sé, Es que lo me que llamó la pasa es que no es que atención, actúa pésimo, lo que pasa es que si tú lees el libro... hace el papel de Harker que... Ya, por eso. que no se dio Jonathan cuenta Harker es un nunca. imbécil, es un imbécil. O sea, uno va leyendo y tú decís... Tenís no, razón, que claro. No, sí. o sea, yo creo que quien haga de Jonathan Ya, Harker... o sea, está perfecto ese personaje, entonces, sí, ¿verdad? Lo es hizo un súper imbécil. bien, es un imbécil. Claro, Sí. por eso no cuestionaría su actuación, Eso, sino que el perfecto. personaje es detestable. Pero ahí haciendo la conexión con lo que tú decías del gótico, en el fondo esta gente que no se da cuenta de nada porque le pasan un crucifijo antes de subir, están los lobos, no hay nadie en el castillo, o sea, todo dice, sal de ahí, porque está ahí entrando. La típica película que durante los primeros 20 minutos nos dice, pero a ver, por favor, y cuando van a Londres, cuando ya se van persiguiendo a este Drácula, es el Van Helsing, Sí, po. el que saca... Es que Van Helsing es el que cuenta la historia, el que sabe, el conocimiento, la ciencia, porque tenés que pensar cuándo escribe Bram Stoker, finales del siglo XIX. Está de moda todo lo que es el cientificismo. Y Van Helsing se supone que es ciencia, en realidad es pseudociencia. ¿Ya? Pero Sí, porque es una vampirismo. transfusión, ¿o no? Pero él piensa o sea, en un habla de tercer, transfusiones sí, cuando transfusiones. todavía no lo teníamos ni en la mente. O sea, en ese sentido podríamos decir raya en la ciencia ficción. Y pregúntame, Maida, ¿por qué siempre Drácula, el personaje, quiere ir a Londres? Como que siempre está en Londres, siempre termina en Londres, aparece en Londres. ¿Qué significaba Londres en esa época para que siempre quiera ir? A ver, primero hay que entender que el autor es un irlandés Ya, que vive en Londres, que además es el manager de un teatro que se llama el The Lyceum, que trabaja con el principal actor de su época, el señor Irving, y con su mujer, que era la Helen Terry, que era, bueno, era la amante, pero eran la pareja impresionante del teatro. O sea, todo el mundo iba al Lyceum. Y este era el administrador del teatro, era un hombre muy trabajólico, que cuando concibió esta historia, la concibió en partes para que fuese una obra de teatro. Y básicamente creó este personaje que, inspirado en esta historia, que en realidad es lo que menos importa, en realidad él creó un personaje que era su jefe. o sea, sí. ¿Cómo habrá sido? Su jefe era un Ya, vampiro. Ya, pero no solo su jefe, sino que es una mezcla entre el actor, digamos su jefe, entre Walt Whitman, que era un poeta americano muy emblemático, entre Oscar Wilde, Perfecto. y Lord Byron. entre lo que es en el fondo Jack the Ripper, que Perfecto, es Jack está el justo en la Destripador. época. Es justo en la época. Sí. Entonces, él hace esta combinación, de todas maneras un gentleman, porque, bueno, sabemos que Jack the Ripper no sabemos quién fue, pero sí sabemos que era un alguien letrado, porque Sí. las cartas del infierno efectivamente son cartas que tienen no solo buena letra, sino que tienen buena, podríamos decir, dicción. No, además que los cortes que hacía No, Jack el probablemente era un Destripador, médico, no sí, eran- de hecho hay un par de sospechosos reales, pero a los que no pudo llegarse a concluir, pero a lo que voy es que a gentleman, porque si uno se imagina a Drácula, y esto es interesante, sofisticado. es tremendamente sofisticado, Sí, o sea, es Drácula culto. es un hombre culto, es un hombre que ha vivido años, es un príncipe, es un hombre que tiene los zapatos lustrados, o sea, de charol, o sea, no lustrado, Ya. de charol, ya, con un taxido fabuloso, o sea, Drácula no puede Y estar... siempre se ha mostrado así. Por si uno supuesto, piensa en un Christopher Drácula, Lee- está con una capa, está siempre pulido, está... Sí. siempre pulido, con la excepción de cuando Bram Stoker publica este libro, su jefe no lo va a querer tomar al principio. Después sí va a ser la obra de teatro, porque después se quema el teatro, pasan un montón de cosas, Se le como la muere el maldición perro, del ya. vampiro, se le muere el perro, Ya. pasan un montón de cosas. Pero efectivamente después Bram Stoker se muere. Y Florence Balcom, que era su mujer, que había sido la expolola de Oscar Wilde, pero que se casó con él, tenía un niñito, y que odiaba todo esto porque le echaba la culpa entre el empleador, porque su marido era trabajólico, y esta obra que había publicado, que le había quitado la vida de su marido, básicamente. Claro.
pero va a haber una adaptación no autorizada, una película, que es Nosferatu, una película muda, que es la única parte donde no se ve tan elegante, digámoslo así. No, ahí, No. claro, ahí es más un monstruo. Más un monstruo, Sí, claro. sí. Pero posteriormente, y eso va a hacer que ella gane un juicio y Por que, los derechos de autor. claro, y se convierte en un éxito total y ella, podríamos decir, el ángel del vampiro La salvó. la va a salvar de por vida. O sea, va a vivir Sí. fantásticamente gracias al Al vampirismo, vampiro, al vampirismo, al claro. vampiro. Entonces, bueno, pero de ahí van a venir las distintas representaciones. Bela Si uno- Lugosi Claro, también. Bela Lugosi y posteriormente, no sé, Christopher Reed, Claro. que es elegantísimo. Entonces, ahora, si nosotros tomamos por una parte Drácula es un sobrehumano. Y vamos a tomar que antes había escrito Frankenstein y que Frankenstein evidentemente también se va a ver catapultado particularmente por esta moda de los undead. Entonces también van a venir las representaciones de las películas de Frankenstein que obviamente van a mantener ya este tema en vía. Pero también Frankenstein es un sobrehombre porque Exacto. en el fondo Y Frankenstein quiere es ser mejor. bueno, Sí. a ver, aprende de una manera que tú quisieras aprender. O sea, Sí. el gallo escucha, aprende a hablar otro idioma. No, y se lo cuando presenta habla, como monstruo, pero no es monstruo como dentro del mismo. O sea, la historia termina muy en que él se va. O sea, él entiende que tiene este conflicto con la sociedad. O sea, es una persona pero es muy supra- humana. Sí. es muy humano, pero además es un hombre muy culto que va a aprender. O sea, cuando habla Frankenstein, habla no solo del contrato social de Rousseau, sino que del paraíso perdido de Milton. Son frases textuales. O sea, es un hombre cultísimo, podríamos decir. Horrendo, pero no es su culpa que sea horrendo, es culpa del que lo hizo. Pero además tiene una fuerza sobrehumana. Entonces, en ambos casos son sobrehumanos. Uno es muy elegante, pero todos son sobrehumanos. Y básicamente el cambio en la filosofía del siglo XIX, que es tremendo, el abandono de Dios y los sustitutos de Dios, van a hacer que esta fibra de los undead poco a poco se convierta en algo, que es lo que tenemos hoy día sobre la mesa, que no es sobrehumano, es Al otro lado. infrahumano. Y eso son los zombies. Los zombies es el temor más profundo del ser humano de perder lo que lo distingue, que es la racionalidad. ¿Has visto que son de utilería? No espantó. Y además que si lo pensáis, está el juego que lo matan las plantas. Sí, po. Plantas versus zombies, Plantas tienes versus razón. zombies, sí, es que lo jugué en algún minuto hasta que me cayó y dije, ¿por qué? ¿Por qué las plantas pueden matar zombies? ¿Cómo? O sea, cualquiera puede matar zombies, es No, y como la cualquiera puede utilería. matar. Sí, pero claro, ¿y a qué lo relacionáis, Maida? ¿Por qué? Al cambio de la filosofía. La filosofía del siglo XIX, o sea, del siglo XVIII va a tener como idea, y pensemos que a Mary Shelley la tienes que poner ahí. O sea, Mary Shelley se va de luna de miel con Percy Shelley leyendo el contrato social de Rousseau. Claro. Ya, entonces, el hombre es todopoderoso y básicamente el hombre está llamado, como diría Bacon, a instalar el imperio del hombre en el mundo. Todo está visto desde el ser humano. Es un antropocentrismo profundo. Pero ese camino que poco a poco va a ir porque todavía el siglo XVIII cree en Dios. O sea, Dios creó el mundo con leyes, con pesos y medidas, y está en el hombre el descubrir esos secretos del mundo. Newton hace eso, ¿ya? Buscar los secretos del mundo. Pero durante el siglo XIX comienza el abandono de Dios. Y en el momento en que se comienza a abandonar a Dios, comienza el hombre a buscar sustitutos de Dios. Y cuando digo sustituto de Dios, el hombre siempre necesita un sentido de trascendencia. Y entonces, en ese mundo que empieza a reemplazar a Dios, el orden, y esto es bien importante porque si uno piensa en la Edad Media considera que Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo y el mundo es lo tercero. El racionalismo considera que el hombre es lo más importante, Dios es lo segundo y el mundo es lo tercero. Pero en el momento en que tú haces desaparecer a Dios, el hombre ya no tiene un lugar primordial en la creación, se genera una nueva inversión que la vamos a vivir sobre todo hoy día, pero que comienza el proceso desde finales del siglo XIX y que es mundo, ¿Mundo? hombre y Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, si el hombre no tiene un lugar primordial, bueno, entonces equiparable a otro, ¿qué distingue al hombre? Su racionalidad. Y si le quitamos la racionalidad, bueno, tenéis zombies.
Y ojo que el siglo XX, con el darwinismo social, va a generar la despersonificación del ser humano. O sea, todas las visiones colectivistas terminan en eso, porque el colectivo difumina al ser humano. En los zombies, que uno más. Claro, es un grupo. Claro, mira la comparación, porque Drácula hay uno, Frankenstein hay uno. Sí, O sea, son individuos. pero los zombies son múltiples. Son múltiples. Y además es contagioso. Además. Porque la estupidez es contagiosa. Entonces, yo diría que es un ejemplo muy claro de lo que hoy día nos sucede. Principalmente la deconstrucción, el wokismo, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la no racionalidad. Porque la realidad es real y es evidente, y sin embargo cuando son capaces de negarla quiere decir que ya no están pensando. Y esto es lo que hablamos el otro día también, creo que en el programa anterior, esto de cuando este niñito que se cree gato y fue al veterinario. Sí, ya, atroz. o sea, entramos al mismo tema hoy día caemos en lo mismo, pero lo divertido es verlo en la literatura. Claro. Porque el tema es que el undead, y ahí volvamos a nuestra... El tema. Sí, pero volvamos a esta historia que es llevada y que es el origen de Halloween, pero es ese temor de quedar en ninguna parte. Perfecto. Errante, las almas errantes, un poco si tú te imaginas, no sé, una canción de Navidad de Dickens, también es un viaje al pasado, al presente, al futuro, en el que aparece Marley, el socio, que está muerto y que tiene las cadenas arrastrando y que está en la tierra de nadie, o sea, no se fue ni al cielo ni al infierno, y ahí quedó errante por, en el fondo, esta idea como el purgatorio, pero en vida, ya estas almas errantes, que obviamente viene de la comunión de los santos, que también tiene que ver con ese día, porque el Día de Todos los Santos, ese reemplazo de Halloween, es esa comunión de los santos, o sea, los que están en el cielo con los que están aquí en la tierra, hay una conexión. Claro. ¿Ya? Y esa es la razón por la que uno le puede rezar o le puede hablar a sus muertos. Uno tiene muertos propios y que de alguna manera ese vínculo no se rompe ni con la muerte, pensémoslo así. Pero esa idea de quedar errante, que hasta Michael Jackson la toma con Thriller. Claro. ¿Cachai? O sea, es una idea que básicamente tiene que ver con la negación, y por eso digo que tiene que ver con la filosofía, la negación de la posibilidad de trascendencia. Eso te iba a preguntar, como para explicarlo quizá un poco más simple, porque también me cuesta de repente entender toda esta idea, porque claro, son filosofía. Si uno no tiene esa idea de trascendencia, si tú no tienes a Dios, ¿por qué es tan importante quedar errante? ¿O por qué habrá tanto miedo a quedar errante? No, de partida, si no hay Dios, todo se acaba cuando te mueres, y te pudres y se acabó. Punto. Esa es la visión atea. Atea. Pero Ya. hoy día no sé si todo el mundo es ateo. Ya, por eso, pero Ya. la mayoría cree que hay algo más. ¿Ya? Y Sin ese nombre, algo ya. más, al no tener nombre, es una incertidumbre. Antes había una certeza. Está claro, tú puedes no saber si eso es así, pero la creencia te decía, bueno, si tu razón no lo puede comprender, la fe te ilumina. Exacto. Y por lo tanto lo podías afirmar como certeza. Es complejo. Y hace muy poco, en estricto rigor en la historia de la humanidad, en que ya no tenemos a Dios. Vamos a andar en eso de vuelta de comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de las profundidades más profundas y o sea, de hecho nos fuimos de Halloween a lo más profundo. El mundo sin Dios es un mundo muy complejo. Y yo te voy a contar una historia muy tremenda que fue la mejor respuesta que alguien puede tener para esa pregunta. Cuando yo traje a Joseph Pearce la primera vez a Chile, entrevistó a un personaje público que había sufrido una gran pérdida, pero que se decía ateo. Y entonces este personaje le hizo muchas preguntas y en un momento le dijo, pero ¿cómo? ¿Usted me está diciendo que alguien que no cree en Dios no puede vivir? Y se produjo un silencio televisivo, eso es tremendo. Y Joseph Pearce lo miró y le dijo, no, sí puede, solo desesperadamente.
y se produjo otro silencio. Y eso es, el ser humano busca. Y cuando no tiene a Dios, busca, busca, busca y cae en pone cualquier la cosa. felicidad donde la felicidad no está. Y por lo tanto es una persona en búsqueda permanente que nunca es feliz. Igual que un zombie, pues Maida, si trata de comerse al otro, a comerse la cabecita, no persigue cerebro el zombie tratando de buscar. Es tremendo. Es tremendo. Pero sin duda, está bien, la fe es algo que llega, es un don. Pero existe también, por una cosa es la fe propiamente tal, devocional, y otra es la fe racional, digamos, porque la fe es racional. La gente dice, ¿cómo va a ser racional? A ver, súper simple, vamos a la fe racional. Tú vas al Jumbo y te compras un yogur. Tú confías que lo que dice yogur es El yogur. yogur, claro. Ya, que ¿tú estuviste presente en el proceso cuando hicieron el yogur? No, podría ser cualquier cosa, no tengo idea. Ya, y tú confías. ¿Y por A qué fe podría ciega, ser sí. que no hubiese alguien que haya pinchado esos yogures con arsénico? ¿Tú podrías saber eso? No, Ya, entonces tú confías. sí. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que desconfían de todo porque no tienen fe? Racional. Bueno, esas personas son paranoicas. Claro, y hacen su propio yogur y tendrán la vaca y le sacarán la leche, ya. Sí. ¿Cachai? Sí. O sea, la fe es racional. Entonces, teniendo eso en cuenta, a esa dimensión, no estoy hablando de la dimensión devocional, sí existe una fe racional que finalmente ordenando las cosas, llegando a la primera causa, llegando al primer movimiento, llegando a asombrarse de esta máquina maravillosa que es el universo, la máquina perfecta que es el ser humano, llega a la conclusión de que debe haber algo. Algo. Llámalo como quieras. ¿Ya? Y eso es sentido de trascendencia. Quería hacer una pregunta también que me ha llamado mucho la atención. El día de Halloween, hoy día, o de hace un par de años, es como quizás lo explico mal, pero es el día en que todos se pueden disfrazar de algo que no se atreven. Y me ha llamado la atención en general que hoy día las mujeres con toda esta vuelta que hay de lo femenino, no de lo femenino, todo lo contrario, de lo feminista, etcétera. No sé si te das cuenta que el día de Halloween las mujeres es el día que más se visten como... Más muestran cosas, más en el fondo como... Más muestran todo lo que siento yo que tratan de limitar durante el resto del tiempo. No sé si te pasa o no sé si te has dado cuenta. Mira, yo no he ido a fiestas de Halloween para nada, pero sí tengo claro lo que sucede con los disfraces. Ya. Ya, a ver, la persona es una máscara. El concepto de persona viene de máscara, de rostro. Entonces, tú eres quien eres y tu rostro lo delata, tus ojos son la ventana de tu alma, básicamente. Por lo mismo, las personas cuando se diluyen en la masa, generalmente y muchos, para hacer cosas que no harían, se Eso era, tapan sí, el rostro. perfecto. ¿Ya? Eso sucede en la turba, en la llamada primera línea de rostro tapado, que hacen lo que no harían, porque en esa primera línea probablemente estaba Pepito y Juanito, que son buenos nietos y buenos hijos, y sin embargo en la turba, con cara tapada, hacen lo que no harían, ¿ya? Porque es en el fondo el colectivo sobre la responsabilidad individual, se pierde la responsabilidad individual, se pierde la persona, se despersonaliza, se licúa, se hace zombie, tal y cual. Eso por una parte. En el carnaval, también, porque el carnaval de Venecia usa antifaz para taparse el rostro. Y tapándose el rostro se permite cosas que no se permitiría. Las personas cuando se disfrazan lo pasan distinto en una fiesta de disfraces que en una fiesta normal porque no son ellos. Y ojo, todos esos días se abre, y aquí vuelvo al concepto de Halloween, Este portal. ese portal entre los dos mundos y entre el bien y el mal. Y se permiten licencias que no se Exacto. permitirían. Y por lo tanto, se dejan de ser responsables porque no son ellos. Lo cual es un engaño tremendo, porque al final son responsables igual. Claro, sí, evidentemente son responsables, pero me acabáis de responder, insisto, tengo ciertas imágenes de ciertas personas, quizás en la cabeza, que yo digo, claro, o sea, es el día en que se pueden portar pésimo. Sí, po. ¿Y por qué el resto del tiempo no? Porque son ellos, porque tienen que... Ahí sí hay que hacerse responsable y Claro. Mira, Exactamente. qué interesante. Bueno, y volvamos al vampiro. Al vampiro. No, volvamos al vampiro. A ver Al vampirismo. Sí, al vampirismo. Que el tema de chupar sangre, ponte tú. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa idea? ¿Qué sentido tiene? Bueno, en Bram Stoker tiene un sentido erótico, sin duda,
Pero no es solo eso, porque en el fondo el alimentarte de otros también tiene que ver con lo que están viviendo en el siglo XIX. El siglo XIX, insisto, es el siglo que comienza a engendrar esta idea de colectivos. Ya. Y por lo tanto el colectivo deja de ser responsable de sí mismo y depende y vive de otros. Esa idea... A ver, cuando hoy día tú, por ejemplo, tú tomas el libro del economista callejero de Axel Kaiser, de este porte, Ujú. pero la primera lección dice que tú para vivir tienes que trabajar. Ya. Tú dirías, pero es evidente. Es que no, po. Sí, Es pero que no hoy es día yo evidente. creo que me reí porque yo creo que hay gente que no está de acuerdo. Exacto. Sí. Entonces, Sí. no es evidente. Pero Y el ser ojo, humano ha trabajado, quizás no con un trabajo remunerado, con un sueldo, pero o sea, si no trabajaba, Da lo no mismo, comía. da lo O mismo. sea, por eso está bien. naturalmente el ser humano trabaja. remunerado o no remunerado, Sí, es trabajo igual. exacto. Tú vives y Y trabajas. desde siempre, desde la caverna Por hasta supuesto. hoy. Por supuesto, pero eso hoy día no es así. Ahora, si tú defines, por ejemplo, dentro de la naturaleza, en el fondo, los animales también tienen que, piensa tú en un león. Ya, está bien, el león se come a la cebra, pero para comerse a la cebra tiene un trabajo inmenso, porque Inmenso. tiene que lograr pescarla, no siempre la pesca, o sea, esos gallos duermen 20 horas, Sí, po. porque además, entre lo que dijeron y todo lo que se cansan, porque no es tan simple, o sea, hay una pega importante, o sea, todos para vivir tienen que trabajar, la vida y la muerte están relacionadas. Ahora, hay otros que se van a vivir en el cuerpo de otro y se alimentan de la sangre de otro. Pensemos en un piojo. Ya. ¿Hay algo más miserable que un piojo? A ver, ¿qué hace bueno el piojo? Porque por No, último- nada, o sea, no Nada, sé, po. quizás científicamente tendrá algún lugar en la naturaleza, pero no, nada. Bueno, O sea, lo que nosotros tenemos hoy día instalado es eso. Gente que cree que por el hecho de ser y de respirar, otros merece, porque en el fondo hoy día tú estás dividiendo la sociedad en los que producen, ¿ya? Y los que de alguna manera mantienen a otros y los mantenidos. Está bien que haya mantenidos cuando alguien trabajó toda su vida y llegó un minuto en que ya no puede trabajar. Eso es lo lógico. Además, para eso está el concepto de familia. Uno se preocupa No, pero son de los acuerdos, mayores. son- Ya, son sí, acuerdos son sociales acuerdos, sí, lógicos, sí. pero hoy día eso está truncado. ¿Ya? Y eso ya venía con ciertos cambios desde el siglo XIX. Todos los colectivismos tienden un poco a eso, a que básicamente el problema es que, bueno, hay algunos que tienen más y hay que pelar el chancho mejor. ¿Ya? En Claro. fin, eso está en el ambiente. Entonces, esta idea de vivir de otros, y ojo, vivir de otro implica drenarlo y exactamente. matarlo. Entonces, sí, es esta cosa que el ser humano pierde su postura especial, que enfatiza su animalidad. Pensemos también en la época Freud escribe. Y Freud lo que plantea es que cualquier en el fondo líbido reprimido te va a generar una tara. ¿En serio? ¿No? Si el ser humano es el único que puede decir que no y sentirse orgulloso de haber reprimido sus impulsos. Exactamente. O sea, no somos animales. Claro. O sea, hay un proceso de animalización del ser humano que se manifiesta en la psicología, que se manifiesta en el ambiente, que se manifiesta en el arte. Ya, esto también de mostrar lo erótico que siempre existió, pero en lo íntimo. Cuando lo íntimo deja de ser íntimo y pasa a ser de alguna manera algo visible, es porque estás ensalzando la parte animal. Y esta búsqueda de lo animal tendrá que ver con una libertad mal interpretada. Totalmente. O sea, ¿por qué uno va a querer dejarse? Es que tiene que ver con libertad mal interpretada y tiene que ver con O volvemos volvemos al mismo punto anterior. no hacerse cargo. ¿Cómo vive alguien que no tiene sentido de trascendencia? Solo, desesperadamente. Y busca. ¿Y busca en qué? Piensa en Dorian Gray. Dorian Gray hace un pacto con el diablo, es un estúpido que cree que la belleza es lo único importante. Y experimenta. Y experimenta en un momento le da por los perfumes. Y colecciona perfumes. Y piensa que los perfumes le llevan su... En un momento le gusta el rito católico. Y va a la misa para ver el rito. La belleza, la estética. Pero lo que le pasa a Dorian Gray es que no es feliz. Nada lo llena, nada lo sacia.
Piensa tú que no es casualidad que Dickens en Great Expectations, a la casa de Miss Havisham es esta pobre, digamos, novia abandonada en el altar, que congeló todos los relojes y que dejó todo ahí, la comida podrida y que está vestida de novia todavía, un personaje patético. Pero su casa se llama Satis House. Satis es satisfecho. Cuando tú estás satis, cuando tu alma está satis, solo en Dios. Esta mujer es todo lo contrario a ser satis, pero la casa, Dickens le pone Satis House. Yo te diría que el siglo XX, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y sobre todo después del XX, después de las guerras, sobre todo después de las guerras, porque antes estaban viviendo el cambio pero no se habían dado cuenta. Después de las guerras ya el pesimismo abunda, y básicamente yo diría que todos viven en Satis House, o muchos viven en Satis House de Miss Havisham. Sin Dios. Sin Dios y con la comida podrida. Y claro, y con ausencia de belleza hoy día también. Además, porque hoy día además tenemos claro. Hoy día nada te satisface, ni siquiera la vista. O sea, cuando tú me dices este ejemplo del feminismo, me dice, y se visten el día de Halloween como no se vestirían. Bueno, el feminismo intenta, sobre todo el de última ola, particularmente empapado de marxismo, es un atentado contra la mujer misma y contra todo lo que la mujer es y ha sido y puede llegar a ser, y atenta también contra la belleza de la mujer. Pareciera ser que un requisito sine qua non para ser feminista hoy es verse horrenda. Claro. Sí, yo hablo de ese feminismo. Yo también hablo del mismo, porque es que lo que pasa es que el feminismo en rigor, como concepto, si tú te vas a la palabra, nunca es bueno, porque el machismo no es bueno, el feminismo tampoco. No. Entonces, que ser femenina, volver a ser femenina. La mujer y hombre somos complementarios, somos distintos, menos mal. Yo encuentro que nosotros somos mucho más entretenidas, de todas maneras. Pero los hombres en el fondo tienen dinámicas diferentes, somos complementarios. La vida sería una lata que si fuéramos puras mujeres, la vida sería una lata si fueran puros hombres. Creo que hacemos un buen equipo. Un buen equipo. Sí, yo también opino. Que se llama humanidad. Sí. Sí. Así que, no sé, pues, Barbarita, ¿qué te parece toda esta? Terminamos hablando de cosas tremendamente profundas. A mí me llama la atención y me dan ganas de preguntarte otra cosa y decir, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué buscamos? ¿Quién es Dios ahora? Porque además que Dios hoy día se entiende tan católicamente, entonces la gente lo trata de negar al tiro. Tú habláis de Dios y lo más probable es que nos tilden al tiro las conservadoras, ¿me entendí? Entonces, ¿cómo podéis tener una conversación? ¿Cómo sacamos a Dios de ese Dios y lo transformamos en trascendencia sin quizás decir Dios? ¿O estaríamos cometiendo un error? O sea, yo creo que no tienen ningún trauma de mencionar a Dios. Y ojo, ya que estábamos hablando de vampiro, tú mencionas la palabra y hoy día es tan recalcitrante la situación que cuando tú dices Dios, es igual que mostrarle el crucifijo a los vampiros. Lo mismo, pero lo tal mismo. cual. Pero tal me entendís cual. que hoy día tú no... Bueno, pero si tú me preguntas a mí, es necesario mostrarle el crucifijo a los vampiros, porque de lo contrario te comen. Bueno, es lo mismo. Hay que hablar de Dios sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, porque efectivamente aquellas personas que son capaces de ir contra la corriente y contra la moda son aquellas personas que tienen valía. Los que se visten solo a la moda quiere decir que no tienen personalidad propia y que necesitan estar con el resto. Y los que tenemos personalidad propia no tenemos ningún problema de decir lo que es bueno, lo que es malo, y que básicamente la medida de las cosas es el que es Dios. Dios, exactamente. ¿Sí? Así que eso. Me encantó. Sí. Encuentro que nos fuimos a algo muy profundo, pero sí. te voy a volver a invitar, Barbarita, no te preocupes. Las próximas semanas, capaz que te invite Sergio también. Vamos a ver si con Sergio. Sí, pues va a estar Sergio Vergara acompañándole en las próximas semanas, porque nosotros con la Barbarita Bustamante, que está afuera, nos vamos de viaje, me encuentro con ella para ir a Croacia y ya estaremos de vuelta. Van a tener 2 semanas con Sergio y a lo mejor con la Barbarita. Así que nos estamos viendo. Gracias, Barbarita. Gracias a ti, Maida. Espero que te Gracias vaya a muy ustedes. bien. Y nos vemos conmigo como en 2 semanas más. Cariño.